¿Me escuchan? ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. ¿Cómo está Alexia? Alcides, buenos días. Gracias, Alexia. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien. Estamos empezando. Buenos días, Melanie. La semana 5 del ciclo. Después de una corta unos días de receso, después de haber recargado energías, retomamos nuestra preparación. Esta semana vamos a desarrollar la segunda parte de ortografía, los signos de puntuación y el uso de las mayúsculas. Revisaremos principalmente el uso de la coma, el punto, sus tipos o clases, los dos puntos, las comillas. Y en cuanto a la regla de las mayúsculas, que ustedes ya conocen, saben que su nombre se escribe con mayúsculas, su apellido, país, ciudad. Nosotros solamente vamos a aclarar algunos cambios de la norma que se han producido a partir del año 2012. Porque en el 2010 aparece la nueva ortografía, el último cambio de la ortografía. Cada 5 años, la Real Academia publica los nuevos cambios en cuanto a la ortografía. No me estoy refiriendo a lexicología, es decir, las palabras nuevas que se llaman neologismos, que se incluyen en el diccionario. Por ejemplo, 2019, 2018, porque recién ha terminado el año 2020, teníamos información que se habían incluido aproximadamente como 1000 palabras al diccionario. Ya, ese es otro punto. Yo me estoy refiriendo ahora a ortografía. A ortografía. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra sesión. A ver, tengo dos oraciones aquí. Sebastián compra periódicos. Y la otra oración, Sebastián compra periódicos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, escriban a través del chat cuál es la diferencia. Alexia dice, uno es en mandato. Una sería, una oración.
La primera afirmación afirma la acción. Ya, Sebastián compra periódicos. ¿Qué más? ¿Qué más jóvenes? Vocativa, dice Gerson. En ambos casos hay acción, jóvenes. ¿Por qué? Porque el verbo indica acción. En ambos casos hay acción. Ambos indican acción. Nada. Es que la primera es una oración enunciativa. Oración enunciativa. Indica una afirmación, señala una información. Me están comunicando que Sebastián compra periódicos todos los días. Mientras en la segunda, Sebastián, hay una pausa. Hay una pausa. Esa coma señala una pausa. Sebastián compra periódicos. Por lo tanto, cambia el sentido. Es una oración exhortativa o imperativa. Indica mandato. Señala mandato. ¿Por qué ha cambiado el sentido, profesor? Por el signo, por la coma. De ahí la importancia, jóvenes estudiantes, de ahí la importancia de saber usar el signo en el lugar correspondiente. No es que a mí me parece que va una coma, un punto y coma. No, todos los signos tienen su regla. Todos los signos de puntuación tienen su regla. En la universidad estamos desarrollando el curso de redacción y el estudiante en un párrafo de 5 líneas o 6 no usa el punto y seguido, utiliza una coma, no corresponde a una coma, utiliza el punto y coma, tampoco. Por eso, cuán importante es saber usar los signos de puntuación. ¿Ya, jóvenes? Bien, vamos a empezar. Hemos realizado una calistenia. Empezamos. Nos centramos primero, ¿qué son los signos de puntuación? En tu cuadernillo, en tu boletín, perdón, te he puesto la definición. Los signos de puntuación, como su nombre mismo dice, son signos gráficos que indican pausas para que un texto tenga un sentido coherente, adecuado, preciso, exacto. El uso correcto de los signos de puntuación le van a brindar coherencia, sentido al texto. Tenemos varios signos de puntuación. Solamente vamos a desarrollar 4 signos. 4, los más usados. Por ejemplo, la coma. La coma es usada cada momento, cada rato. Pobre coma.
¿Qué indica? Una pausa breve. La coma señala una pausa breve. Sin embargo, habría que revisar los tipos o clases de coma. Por ejemplo, vocativa, hiperbática, elíptica, positiva, aclarativa, enumerativa, de nexo gramatical. Y hay un tipo de coma que no está mencionado, se llama coma de giro, de girar, pero no es de girar, sino así se giro. A ver, empezamos. La coma vocativa sirve para separar el vocativo de la frase u oración. Por ejemplo, Ricardo, te esperé toda la tarde. Si yo le quito la coma, Ricardo, te esperé toda la tarde. mm, no precisa su sentido, sino más bien al graficar la coma, Ricardo, te esperé toda la tarde. Y una pausa breve, y esa pausa está señalada por una coma. La palabra Ricardo es vocativo. Debe recordar que el vocativo es la persona a quien nos dirigimos, a quien le hablamos. Generalmente el vocativo va en medio de la oración. Perdón. Al inicio de la oración. Al inicio de la oración. El vocativo puede ubicarse al final de la oración. Te esperé toda la tarde, Ricardo. El vocativo va al final. Y antes va una pausa. Y esa pausa está señalada por una coma. Te esperé, Ricardo, toda la tarde. Cuando el vocativo va en medio de la oración, se encierra entre comas. Se encierra entre comas. Lo que también quisiera aclararles, jóvenes, por favor, cualquier signo de puntuación siempre se grafica junto a la última letra. Mira, fíjense aquí la palabra tarde. Tarde, punto. Yo no puedo graficar el punto, por ejemplo, dejando un espacio después de la vocal E. Un espacio, no. Tiene que estar junto a la última letra. Y luego del signo, se deja un espacio. Aquí está, mira. Se deja un espacio, mira. Después de Ricardo, coma, mira, hay un espacio. No es la manera correcta de graficar así, mira. No, tiene que dejarse un espacio, mira. Ahí. Jóvenes, por favor, eso también reiterado una, dos, tres, cuatro veces y los estudiantes no obedecen. No obedecen. Cuidado, ¿ya? Bien. Ya conocemos la coma vocativa. Por lo tanto, perdón. Cuando ustedes me saludan, por ejemplo, a ver, revisen el chat. Alexia dice, buenos días, coma, mira, está bien, profesor. Profesor es el vocativo y hay una coma, correcto. Pero lo que ha cometido el error, Alexia, es no separar el espaciado del signo de la coma, debió dejar un espacio, ¿verdad? Alcides, buenos días, profesor.
Si profesor es vocativo, después de buenos días debe haber una coma. Y toda oración debe terminar en punto. Toda oración debe terminar en punto. No está el punto. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, por favor. Por ejemplo, cuando ustedes escriban un mensaje a través del celular, un mensaje por WhatsApp, tienen que considerar la coma vocativa. Y yo soy como Dios. Por favor, les dije, soy el vigilante de la Real Academia. Voy a estar observándote cómo escribes. ¿Ya? Voy a estar observándote cómo escribes. Cuidado, cuidado. Bien. Ya conocemos la coma vocativa. La coma apositiva. La coma apositiva se usa para encerrar la aposición dentro de la oración. Por ejemplo, París, la ciudad luz, es capital de Francia. La ciudad luz es aposición. Es como un apodo o alias, un sobrenombre. Miguel Grau, el caballero de los mares, el caballero de los mares también es la aposición. Por lo tanto, la aposición va encerrada entre comas, va encerrada entre comas. Si yo saco la posición de la oración, lo saco, o perdón, la saco, la oración sería, París es capital de Francia. Miguel Grau murió en Angamos. La oración sigue teniendo el mismo sentido. La función de la aposición es explicar, precisar el sentido del sustantivo anteriormente nombrado llamado antecedente. Es París el sustantivo antecedente. Miguel Grau, sustantivo antecedente. Y podemos poner más ejemplos. Lima, coma, la ciudad de los reyes, coma, recibió el año nuevo. Trujillo, coma, la ciudad de la eterna primavera, coma. Arequipa, coma, la ciudad blanca, coma, celebra su aniversario. Sacamos la posición de la oración, Arequipa celebra su aniversario. La oración tiene el mismo sentido. Coma elíptica sirve para reemplazar un elemento de la oración, generalmente un verbo, con la finalidad de evitar la redundancia. Redundancia. Por ejemplo, la vecina compró frutas. Mi hermana, verduras. Mi hermana coma verduras.
Inicialmente, la oración sería, la vecina compró frutas, mi hermana compró verduras. Esta coma reemplaza al verbo comprar. Para no decir dos veces el mismo verbo, compró, compró, habría redundancia. Se llama coma elíptica. Viene de la figura literaria llamada elipsis. Elipsis. Para ti traje flores. Para mí traje pesares, pero no dice traje. La coma reemplaza al verbo traje. Por lo tanto, aquí hay una figura literaria llamada elipsis. Se llama coma elíptica. Coma elíptica. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, profesor. Gracias. Muy amable. Siguiente. Coma aclarativa. Este tipo de coma tiene otros nombres. Se llama también coma incidental, explicativa, aclarativa. Como su nombre mismo dice, sirve para agregar datos incidentales aclaratorios. ¿Ve? Por eso dice, se usa para añadir elementos explicativos o incidentales que precisan el sentido de la oración. Por ejemplo, ese delincuente, el que tiene la casaca ensangrentada, disparó a mi hijo. Saco lo que está entre comas, le retiro, omito. Ese delincuente disparó a mi hijo. La oración tiene el mismo sentido. Lo que está resaltada aclara, explica el sentido del sustantivo anteriormente nombrado llamado antecedente. Es lo mismo que la coma apositiva. Por eso, si ustedes se compran un libro de lenguaje de nivel pre, van a encontrar que la coma apositiva, llamada también aclarativa o explicativa o incidental, así está. Yo he separado para diferenciarla o para explicarla mejor. ¿Ya? No hay nada de diferencia. Coma apositiva o aclarativa, es lo mismo. Por lo tanto, se usa generalmente dos comas. Generalmente dos comas. Bien, la coma hiperbática viene de la figura literaria llamada hiperbatón. ¿Recuerdan? Que consiste en cambiar el orden de las palabras, de un verso. Alterar el orden de las palabras del verso. De ahí viene la palabra hiperbática. De hiperbatón. A ver, en la oración, José Martín esperó al profesor en la puerta de la universidad. ¿Dónde se graficaría una coma? ¿Dónde se graficaría una coma? José Martín
esperó al profesor en la puerta de la universidad. ¿Dónde se puede graficar la coma? Después de profesor. Después de la palabra profesor. José Martín esperó al profesor. Coma, coma, en la puerta de la universidad. Y así. A ver, ¿cómo saber? Profesor, después de la palabra Martín, José Martín, coma, esperó al profesor en la puerta de la universidad. Estimados estudiantes, el sujeto es José Martín, ¿ya? Sujeto. Predicado, esperó en la puerta de la universidad. Debéis saber que entre el sujeto y predicado no se grafica signo de puntuación. No hay pausa. No se grafica coma. Esta coma para nosotros es incorrecta. La llamamos la coma criminal, la coma asesina, así nosotros en lingüística. No se grafica. Entre sujeto y predicado no hay pausa. ¿Qué sucede cuando yo altero el orden? En el auditorio de la universidad presentaremos nuestro libro. Porque la oración inicial es, nosotros presentaremos nuestro libro en el auditorio de la universidad. En esta oración, esta coma se grafica antes del verbo o antes del sujeto cuando la oración inicia con un circunstancial. Con un circunstancial. Puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. ¿Cómo saber, profesor, eso? Es que el circunstancial va siempre encabezado por una preposición. Ya me adelanto a la semana 13. Una preposición. A, ante, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por. Inicia con una preposición. Y antes del sujeto, antes del verbo, aquí hay un sujeto de tipo tácito. Antes del verbo se grafica una coma. A ver, voy a cambiar el orden de esta oración. Así, en la puerta de la universidad. José Martín esperó al profesor. ¿Dónde va pausa? ¿Dónde va pausa? Universidad y José Martín. Después de universidad. Perdón, en la puerta de la universidad, José Martín esperó al profesor. Después de universidad se grafica una coma. Una coma. ¿Sí? Se llama coma hiperbática. Muy bien, Alexia, en la puerta de la universidad, pero después de coma hay un espacio que tienes que dejar, Alexia, no te olvides. José Martín esperó al profesor. Muy bien.
Así es. Así es. Antes del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? José Martín. Ahora, si es que hubiera sujeto de tipo tácito, en la puerta de la universidad esperó al profesor. Antes del verbo va una coma. Bien, seguimos. Coma enumerativa. Sirve para enumerar los elementos análogos de una serie, a excepción de los casos en que exista una conjunción. A ver, es de la coma que nosotros usamos desde que hemos aprendido a redactar, a escribir, la coma enumerativa. Como su nombre mismo dice, se usa para enumerar elementos análogos de una serie. Por ejemplo, Carlos, coma, Rosa, coma, Carla, Ana y Sara están medio dormidas. Estoy usando la coma enumerativa. ¿Por qué no grafico una coma después de Ana? Ana, coma. ¿Por qué no grafico una coma? Porque el I reemplaza la coma. Perdón, Porque la letra I reemplaza la coma. la conjunción y. La conjunción y ya indica una pausa, una coma. Muy bien, claro. Entonces ya no es necesario el uso de la coma. Sí. Habrá un caso, jóvenes, donde se grafica una coma antes de la conjunción. Ese se llama coma de giro. Falta tiempo para explicar ello. Eso no viene en examen, así que no se preocupen. ¿Ya? Se grafica una coma antes de la conjunción cuando anteriormente, o perdón, para indicar una especie de resumen. Eso no hay tiempo para explicarles. Ahora dice, están medio dormidas. ¿Está bien? ¿Dormidas? ¿Qué les parece? No, dice, ¿por qué Mateus? Mateus. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digan, jóvenes, digan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque según la regla, si hay un género masculino en la oración, pues se tiene que ser como preferencia. Preferencia. ¿A quién? A Carlos. A Carlos. Ah, ya. Mati nos dice, ¿por qué? Ese por qué se escribe junto. Porque a. Porque así haya un nombre de un varón es dormidos. Melanie dice, sería, no es, sería, lleva tilde, dormidos por Carlos. Carlos con mayúscula. Alexia nos dice, porque Carlos es un sujeto masculino. Por la regla machista, profesor. Ay, ay, ay. Sí, pues no es que la mayoría mande. La regla es machista. Si queramos o no, dormidos. ¿Por qué, profesor? Porque hay un varón. Hay un varón. Eso no sabía explicarlo. Matthews, después de eso no va coma. Esa coma se llama criminal.
¿ya? Entre sujeto y predicado no hay pausa. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que respetar a Carlos, profesor? O sea, no es posible. ¿Por qué dormidos y no dormidas? ¿Por qué no la mayoría manda? De ahí viene esa discusión, pues, jóvenes, de que la norma es sexista. Había un artículo, El lenguaje sexista, que estaba leyendo, donde se planteaba hasta incluso un tercer género. ¿Han escuchado eso, jóvenes? ¿Por qué? Hoy se está hablando de un lenguaje inclusivo. Por eso dice en la televisión todos y todas, niños y niñas. Eso está predominando a nivel de entidades públicas del Estado. Porque yo estaba escuchando, observando la clase Aprendo en Casa a través de la Televisión Nacional Perú, y cada rato la profesora dice, chicos y chicas, alumnos y alumnas, todos y todas, peruanos y peruanas. ¿No iban a cambiar esa regla? ¿Cuál regla, Melanie? ¿Cuál regla? Y por eso había un tercer género. A ver, ¿quién recuerda? Nosotres, muy bien. Todes, todes. O sea, si hay todos, que somos Matthews y yo, todas, ustedes, Alexia, Melanie, y todes sería un tercer género. Suena feo, profesor. Por eso, pues, por eso hay una polémica. Hay una polémica. Ojo, se ha planteado un tercer género. Todes, nosotres. Incluso se ha pensado en un tercer morfema que indica el género. Por ejemplo, sabemos que el morfema O indica masculino y morfema A indica femenino, y el morfema que podría indicar el tercer género sería esto de aquí. Por ejemplo, ahí está. ¿Qué les parece esa palabra que he escrito en el chat? Mira, ¿qué dice? Todos y todas a la vez. ¿Y cómo se lee eso? Por eso, pues, ¿cómo se lee? Todos y todas. ¿Mm? Y eso no se ha establecido. Ojo, jóvenes, ¿ah? No es norma el uso de todos y todas. No es norma chicos y chicas. No es norma alumnos y alumnas. No es norma. Sino que en el Perú se está fomentando el lenguaje inclusivo. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, no tratar de discriminar por el sexo a las personas. Por eso hay que repetir, si es, por más que haya redundancia, decir todos y todas, chicos y chicas. Revisen, por favor, lo que comunica la UG, el Ministerio de Educación. Revisen. Cada rato dice todos y todas, chicos y chicas. ¿Y qué opina, profesor, usted? Yo, a ver, seguro me van a tildar de machista, pero debo informarles la verdad, pues, ¿no?
Para mí, dormidos. Para mí, todos. Para mí, alumnos, chicos. Si en el salón hay un varoncito y 9 niñas, yo tengo que decir, niños, ¿qué pasa? Niños, no pueden ser niño y niñas. No, niños, chicos, alumnos, ya no alumnos, alumnas. ¿Ya jóvenes? Bien, podemos pasarnos toda la mañana discutiendo del lenguaje inclusivo. Pasemos al siguiente caso. Sí, Alexia, tienes razón, la norma machista, ¿ya? Coma adversativa. Se coloca una coma antes de las palabras pero, más, luego, pues, si no, aunque, entre otras conjunciones. Si la oración es breve, si la oración es breve, se grafica una coma antes de la conjunción. También pueden ir precedidas y seguidas de coma las expresiones. Esto es decir, quiere decir, o sea, se grafica entre comas, entre comas. A ver, Daniel me dice feminazi. Oh, es un término muy fuerte, ¿ah? Y es un término muy fuerte. Ella trabajará, pero solamente hasta la salida. No hay horas extras. Antes de pero va una coma. Llegaré en la madrugada. Es decir, justo a la hora que sales al trabajo. Ya, repito, o sea, quiere decir, es decir, va entre comas. No se olviden eso. Si la oración es breve, antes de pero va una coma. Y si fuera extensa, se grafica punto y coma antes de las conjunciones. Punto y coma antes de las conjunciones si la oración fuera extensa. Bien, mira, ha pasado una hora académica. Tan solamente hemos hablado de la coma, de un signo. Ahora terminaremos la sesión. Terminaremos la sesión. Imagínense, 7 tipos de coma. ¿Sabían o no? Sí. Lo que pasa, de repente nos faltaba tener panorama, aclaración, no había una idea clara, pero ahora sí, ya tienen una información acerca de los tipos o clases de coma. 7 tipos de coma. Pasaremos a otro tipo de signo, al punto y coma. Indica una pausa mayor que la coma y menor que la indicada por el punto. Se usa en los siguientes casos, principalmente para separar proposiciones, no preposición, ojo, proposiciones, en una oración compuesta. Efraín pinta la pared, punto y coma. Mi amiga, la puerta. Esta coma, ya hemos visto hace un momento, se llama coma elíptica, porque reemplaza al verbo pintar. Coma elíptica. Efraín pinta la pared es una proposición. Una proposición es como una oración que tiene el verbo conjugado. La otra proposición sería, mi amiga pinta la puerta. El verbo está implícito, se sobreentiende. 2 proposiciones se separan a través de punto y coma. Se llama oración compuesta
yuxtapuesta. Eso vamos a revisar en la semana 10, en la semana 15, oración compuesta. ¿Ya? Se usa punto y coma. ¿Entendieron? En las oraciones extensas, ya, gracias. En las oraciones extensas, antes de las palabras no obstante, pero, salvo, sin embargo, o sea, antes de las conjunciones mencionadas anteriormente, en la coma adversativa o coma como nexo gramatical, a ver, quiero aclarar aquí. Esta coma, que se grafica antes de la conjunción, se llama coma adversativa, coma como nexo gramatical, coma conjuntiva. Tiene tres nombres, ¿ya? Coma conjuntiva, porque antes de la conjunción, coma adversativa, como estamos viendo que pero indica en contrario oposición, o coma como nexo gramatical. Entonces, en las oraciones extensas antes de las conjunciones, se grafica punto y coma. Por ejemplo, nuestra relación de varios años que construimos a base de cariños no fue como muchos pensaban. Sin embargo, antes de sin embargo va un punto y coma. Antes de la conjunción va punto y coma. Porque la oración es extensa. Sin embargo, coma. ¿Recuerdas cuando la conjunción tenía dos palabras sin embargo? Es decir, quiere decir va encerrada entre comas. Por eso aquí hay entre comas. Aquí está la coma. ¿Eh? Sin embargo, todo era una farsa por parte tuya. ¿Sí? Muy bien. Principalmente se usa aquí el punto y coma. Separar proposiciones. Pasamos al punto, que es el signo mayor. Signo mayor. Indica una pausa mayor que la indicada por el punto y coma. Existen tres tipos de punto. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto final no lleva conjunción. Profesor, ¿no es punto seguido, punto aparte? ¿Qué opina? Punto seguido, punto aparte. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Punto y seguido o punto seguido? ¿Qué opinan? Punto y seguido. ¿Perdón? Punto y seguido. Así es, punto y seguido. Las dos formas son correctas, ¿ah? Punto seguido, punto y seguido, las dos formas son correctas. Personalmente, yo siempre he usado el punto y seguido. Por estilo. ¿Cómo se dice de por estilo, profesor? ¿Ya? Luego les explico por qué punto y seguido. Luego, sirve para separar oraciones en un mismo párrafo. Eso nunca te olvides. El punto y seguido separa oraciones en un mismo párrafo. Cada vez que termina la oración es punto. A ver, vamos a explicar con un ejemplo. Los alumnos no llegaron a rendir sus exámenes. ¿Es una oración? Punto. Punto. Ellos se refieren a estudiantes, posiblemente salgan desaprobados en el curso de lenguaje. Por lo tanto, hay dos oraciones. ¿Ya? El punto y seguido separa oraciones. Ahora, ¿cuándo usar? ¿Por qué estoy usando la conjunción y? Mira, cuando yo hablo, punto,
y seguido. Punto y seguido. Punto y seguido. Para eso es, por estilo. El punto y aparte se usa cuando la oración cambia de idea, cambia de matiz y por lo tanto se debe graficar en otro párrafo. A ver, el regalo que compramos no le agradó a tu tío. Punto. Esta es una oración. Punto y seguido. Y seguido. Él estuvo muy contento por la sorpresa. Sin embargo, quedó satisfecho por nuestra visita. Punto. Punto y aparte. Punto y aparte. Y aparte. Por estilo. Estoy usando la conjunción. Ahora, cuando ustedes redacten, jóvenes, mira, después de punto y aparte, estoy en la máquina, 2 veces Enter. 1, 2. 1, 2. Y por lo tanto, cada punto y aparte se deja un renglón en blanco, un espacio en blanco, un renglón en blanco. ¿Ya? Cada punto y aparte es un párrafo, se debe dejar un renglón en blanco para distinguir los párrafos. En ese día familiar, todos compartimos un momento inolvidable, ya que la parentela se reunió después de mucho tiempo. Punto final. El punto final sirve para dar por terminado todo texto escrito. Aquí sobran ejemplos. Sobran ejemplos. A ver, les decía, jóvenes, cada punto y aparte es un párrafo. En el segundo párrafo me falta un signo de puntuación. Descúbrelo. ¿Qué signo de puntuación falta? ¿Y después de qué palabra? A ver. Ese día familiar todos compartimos un momento inolvidable ya que la parentela se reunió en coma después de mucho tiempo. Después de reunión. Después de reunión. ¿Qué opinan los demás? Jóvenes, ¿recuerdan? Mira, esta es una preposición. En. En ese día familiar, después de inolvidable. Va con punto y coma. Ya. Después de familiar. Ya. En ese día familiar, la oración inicia con un circunstancial. Y antes del sujeto, que el sujeto es todos, va una pausa. Y esa pausa va a estar marcada por una coma. Esa coma se llama coma hiperbática. En ese día familiar, coma, todos compartimos un momento inolvidable. Ya que la parentela se reunió después de mucho tiempo. Tener cuidado, ¿ya?
Fácil de darse cuenta para usar la coma hiperbática. Esta es la coma hiperbática. Bien, hasta ahí es el uso del punto. Y seguido, punto y aparte el punto final. Para punto final ya se sabe que todo texto escrito debe terminar en punto, ¿no? ¿Verdad? Para terminar el texto. Seguimos. El uso de dos puntos. Los dos puntos se usan principalmente en dos casos. Permite reproducir una cita textual. Para reproducir una cita textual, tu candidato dijo, acepto mi error. Jóvenes estudiantes, escuchen a lo que voy a decir. Por ahí de repente tienes un cuaderno, una hoja en blanco, anota lo siguiente. Nunca se grafica dos puntos después de un verbo. ¿Has escuchado? Nunca se grafica dos puntos después de un verbo. Anótalo. Por ejemplo, mis mejores amigos del salón son dos puntos, Talía, coma, Daniel y Alexia. A ver, fíjense la oración que he escrito en el chat. Mis mejores amigos del salón son dos puntos, Talía, Daniel y Alexia. ¿Qué he dicho hace un momento? ¿Qué he dicho? Que no se debe graficar dos puntos después de verbo. Después de verbo. Después del verbo son. Error. Así es, Alexia, está mal. ¿Y por qué, profesor, aquí la palabra dijo es verbo y va dos puntos? Excepto, ponga ahí, excepto para reproducir una cita textual. Profesor, ¿qué es cita textual? Son palabras pronunciadas por alguien, exactas. Por ejemplo, tu candidato dijo, acepto mi error. Esto de acepto mi error son palabras del candidato. Por eso va dos puntos y la cita textual se encierra entre comillas. Cierra comillas, punto. No es primero punto y luego cierra comillas. No, ojo. ¿Ya? En la siguiente oración, tu candidato dijo que acepta su error. ¿Dijo dos puntos? No, este dos puntos es incorrecto. Dijo que acepta su error. No va dos puntos. Cuidado, hemos dicho, después del verbo no va dos puntos. ¿Está bien? Ya no es cita textual, pues. Dijo que acepta su error. Ya no es cita textual, por eso no va dos puntos. Siguiente. Antes de una enumeración previamente anunciada. Antes de una enumeración. Los cinco accidentes gramaticales del verbo son los siguientes. Ahí sí va dos puntos de siguientes. No después de son, sino son los siguientes. Número, persona, tiempo, modo y aspecto. Antes de una proposición, que es resumen, consecuencia o aclaración de todo lo mencionado anteriormente. La ley debe ser clara y precisa. Dos puntos.
interpretarla es corromperla. O sea, por lo tanto, interpretarla es corromperla. Otro ejemplo, puedo decir, una buena compañera, una linda amiga, coma, una excelente persona, dos puntos, mi madre. Antes de mi madre va dos puntos. ¿Por qué? Para presentar un resumen. Antes de un resumen va dos puntos. ¿Me entendieron? Diéresis comienza. Profesor, otro ejemplo, por favor. Perdón, señorita. Profesor, otro ejemplo de lo anterior, por favor. Ya. Esto de aquí, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a reducir el tamaño. Ya, lo que les decía. Una linda persona, coma, una buena amiga, coma, una excelente compañera. Dos puntos, mi madre. Este es el resumen. Antes del resumen va va dos puntos. Se grafica dos puntos. A eso se refiere. Antes de un resumen, dos puntos. Si yo digo, los continentes del planeta Tierra son Europa, Asia, América, África y Oceanía. Entonces, los continentes del planeta Tierra son, después de son no van dos puntos. Son África, Europa, América, Oceanía. Ahora, si yo digo, los continentes del planeta Tierra son los siguientes, ahí sí, los siguientes dos puntos. Ahí sí va dos puntos. ¿Ya, jóvenes? Bien. Diéresis. Se grafica dos puntos sobre la vocal U en las sílabas G o GI. G o GI. En las sílabas G o GI. Para que se pronuncie la vocal U. Por ejemplo, lingüística, no es lingüística, sino lingüística, no es pingüino, no es arguir, sino arguir, no es aguero, sino agüero, no es desague, sino desagüe, no es antigüedad, sino antigüedad. Examen de admisión Universidad del Callao, 2011, año 2011 o 2007. La palabra maguey lleva o no diéresis. Hey, camagüey. ¿Debe llevar o no diéresis? ¿Qué No opinas? lleva. No lleva. Sí, muy bien, correcto, no lleva. No es magüey, magüey, es maguey, gay. Solamente hay un grupo reducido de palabras que requieren diéresis. Pocas palabras, para que la U se pronuncie. Bien, 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 bien. Pasamos a las comillas. Las comillas se usan
principalmente para encerrar una cita textual, ¿verdad? Eso ya vimos hace un momento. Bolognesi dijo 2 puntos, ¿ya? Que para hacer reproducir una cita textual, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, cierra comillas, punto. Ahí están las comillas, para reproducir una cita textual. Cuando nos vemos obligados a escribir una palabra de otra lengua, principalmente extranjera, score, camping, rating, entre comillas, palabras de otra lengua. Incluso si utilizo en la redacción una palabra del quechua, también entre comillas. Para indicar que un vocablo está usado en un sentido irónico o peyorativo, en un contexto determinado. Por ejemplo, tu hermano es tan veloz, pero tan veloz que aún no llega al segundo piso. Si veloz, ¿cómo no va a llegar? O sea, para no decir lento, veloz cierra comillas. Perdón, veloz entre comillas. Como yo soy flaquito, 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 me dice, por ejemplo, profesor, usted está gordo, ¿ah? O sea, realmente soy gordo, no, gordo entre comillas. Se está diciendo que usted está escuálido, enclenque, esmirriado, flaco. A eso se refiere. A eso se refiere. Entre comillas. Bien, hemos revisado los signos más usados. Pasamos ahora al uso de las grafías, perdón. Uso de las mayúsculas. Sí, pues, grafías mayúsculas. ¿Cuándo usar las mayúsculas? Ustedes ya saben que su nombre, ciudad, país, se escribe con mayúscula. Eso ya sabemos. Nosotros solamente vamos a aclarar algunos casos que generan confusión. Solamente algunos casos. Sé que hay 80 y tantos, 90 y tantos, casi 100 casos donde se usa mayúsculas. Tantas reglas. Y una profesora en la San Marcos, en la Universidad de San Marcos, Sofía Rodríguez, muy conocida ella, corrector de estilo del diario El Comercio, nos dijo, las mayúsculas, estimados estudiantes, las mayúsculas solamente se usa en un caso. Mira cómo ella resumió todo, los 80 y tantos, 90 y tantos casos de mayúsculas en un solo caso. Las mayúsculas tan solamente se usa en un único caso. Así nos dice ella. Y nosotros, emocionados, sorprendidos, boquiabiertos, le planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál, maestra? ¿Cuál? ¿Cuál es ese caso? Único caso donde se usa mayúsculas. Y la maestra nos contestó. Se usan las mayúsculas tan solamente para diferenciar uno de los demás. ¿Ah? O sea, Perú escribo con mayúscula para diferenciar de Argentina, Brasil, Colombia. Para diferenciar uno de los demás. Qué buena afirmación. A ver, vamos a aclarar algunos casos. ¿Sabían o no que yo vivo en La Molina? Alexia, creo que me conoces del ciclo pasado. Otro que me conoce es Gerson, del ciclo pasado, ¿verdad? Yo vivo en La Molina. Por eso te he presentado esta oración. Yo vivo en La Molina. ¿Está o no correctamente escrita mi oración? No, profesor. ¿Por qué?
Porque la Molina lleva mayúscula en la parte de la. En sí, el distrito se llama La Molina. Mayúscula. Ah, muy bien, Matthews, muy bien, señorita. Es que así se llama el distrito. No se llama Molina, sino La Molina. Ujú, Alicia, muy bien. Y este artículo, cuando forma parte del nombre, también se debe graficar con mayúscula. Así. Yo vivo en La Molina. El distrito no se llama Olivos, sino Los Olivos. El distrito no se llama Victoria, sino La Victoria. Cuando el artículo forma parte del nombre, va con mayúscula. Otro caso. Mañana yo viajo a El Salvador. Esta contracción es incorrecta. Es incorrecta. ¿Por qué, profesor? Porque el país no se llama Salvador, sino El Salvador. Debió decir mañana viajo a El Salvador. Sí. Mañana viajo a El Salvador. No se puede realizar esta contracción. Es correcto decir voy al mercado, aunque está mal usada esa palabra mercado. Voy al colegio, ya. Voy al colegio. Al. No se dice voy a el colegio, al colegio. Se debe contraer. Pero cuando el artículo forma parte del nombre, no es al colegio, al Salvador, perdón. No es del comercio, sino diario del comercio, de el comercio. El artículo también forma parte del nombre, vamos con mayúscula. Los apodos y sobrenombres con que se conocen a ciertas personas. Por ejemplo, el Amauta. Amauta, ¿a quién lo llamaban? Mariátegui. Ojo, el artículo que antecede al sobrenombre, alias, apodos, se debe escribir con minúscula. El puma, la foca, el depredador, la pulga, con mayúscula. El apodo. Acontecimientos históricos. Primera Guerra Mundial. Revolución Francesa. Revolución Industrial Rusa. Imperio Incaico. Mira, revolución con mayúscula, pero francesa, Revolución Española, el gentilicio con minúscula. Revolución industrial, iniciales con mayúscula, pero el gentilicio rusa, alemana con minúscula. Imperio, minúscula. Perdón, mayúscula. Pero el gentilicio incaico, romano, carolingio con minúscula. La palabra guerra tan solamente se escribe con mayúscula cuando se refiere a Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En los demás casos, cuando yo digo la guerra del Pacífico, la guerra contra los chilenos, la palabra guerra se escribe con minúscula. Con minúscula. Los nombres de instituciones. Gobierno, Estado, Nación, República, Iglesia, iniciales con mayúscula. No te vayas a olvidar. Ahora, si yo escribo, construyeron
una iglesia cerca de mi casa. La palabra iglesia se escribe con minúscula, porque no es la institución. Ahora, cuando yo digo, la iglesia se opuso al tema del aborto, que se aprobó en Argentina. La iglesia, institución. Fiestas, celebraciones, Navidad, Inti Raymi, Semana Santa, Mes Morado, Año Nuevo. Mira, iniciales con mayúscula. Iniciales con mayúscula. Semana Santa. Aquí la palabra semana forma parte del nombre, por eso con mayúscula. Mes se escribe con minúscula. Pero aquí forma parte del nombre, Mes Morado. En las siglas y acrónimos, si se lee como palabra, se escribe como minúscula. Mira, las siglas DNI, UNE, OMS, Federación Peruana de Fútbol, todo mayúscula y sin punta. Antes se ponía puntico, puntico, puntico. No, ahora ya no se ponen punticos. Son siglas. Pero la regla dice, si las siglas tienen vocales y se lee como palabra, entonces te debe escribir con minúscula. SIDA, OVNI, láser, radar. Y láser todavía lleva tilde. Radar, todo con minúscula. En cambio, Sedapal, RENIEC, Minedu, CEPREUNTELS, la grafía inicial con mayúscula, porque es nombre de institución, nombre propio, nombre propio. ¿Me entendió? Eso es acrónimo. Los tratamientos, doctor, licenciado, señor, don, usted, con mayúscula. Solamente la letra inicial. En forma general, las abreviaturas se escriben con minúscula. Con minúscula. Por ejemplo, a ver, con minúscula los días de la semana, meses del año, estaciones del año, puntos cardinales norte, centro, sur, los gentilicios, limeño, peruano, minúscula. Con minúscula. Lunes, octubre, sur, peruano, con minúscula. Pero ojo, si el punto cardinal forma parte del nombre, ahí sí con mayúscula. América del Sur, América del Norte. Si el cargo público acompañe o no al nombre propio, se escribe con minúscula. Por ejemplo, la alcaldesa de mi distrito fue revocada. Alcaldesa. Cargo público. Ministro. Congresista. Presidente. Con minúscula. Alcalde con minúscula. Las abreviaturas de avenida, jirón, departamento, minúscula. Las abreviaturas se escriben con minúscula. Pero eso sí, no te olvides de su puntico. Abreviatura puntico. Mientras las medidas metro, litro, segundo sin punto. Sin punto. Sé que hay más casos, por ejemplo, los deidades, Zeus, Atenea, Afrodita, Jehová, que se escribe con mayúscula. Los signos del zodiaco, Aries, Virgo, Libra, los nombres se escriben con mayúscula. ¿Qué más? Cuando digo Río Rímac, Río se escribe con minúscula, Rímac mayúscula. Cuando digo profesor Ramos, profesor con minúscula, Ramos con mayúscula, tener cuidado. Bien, jóvenes, de esta manera hemos terminado de repasar los signos de puntuación y las mayúsculas. Ahora sí, les sugiero, por favor, que activen, abran el archivo de
La semana 5. La semana 5. A ver. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta uso adecuado de la coma? La vacuna contra el coronavirus será gratuito para todos los peruanos. Desde que era niña, mi madre me hablaba del conflicto, razón y sentimiento. Quiero agradecer, queridos amigos, a todos por el tiempo que comparten conmigo. Si recibes ese tipo de mensajes, mejor no correspondas y comunícale a un adulto. Para que todos sepan, las reuniones siguen restringidas en esta época de pandemia. Respuesta, la M dice. Para que todos sepan, coma, aquí está para, es una preposición, y antes del sujeto, las reuniones sujeto, antes va una coma, se llama coma hiperbática. La A, la vacuna contra el coronavirus será gratuito. O gratuita, perdón. Aquí, gratuita. La vacuna gratuita. Lapsus. ¿Ya? Gratuita. Entre sujeto y predicado no va pausa. Esta coma se llama coma criminal. Desde que era niña, coma, esta coma sí está bien, es correcta. Desde, preposición, antes del sujeto, mi madre, va una coma hiperbática. Mi madre me hablaba del conflicto. Hablaba coma, esta coma es incorrecta. Quiero agradecer, queridos amigos. El vocativo es queridos amigos. Por lo tanto, la coma debe estar después de amigos. Después de amigos. Porque es una sola idea, queridos amigos. Si recibes este tipo de mensajes, coma, muy bien, coma, está bien. Mejor no respondas y comunícale a un adulto. Comunícale coma, no va esa coma. Muy bien, uno lee. Dos. Lean ustedes, por favor. Y analicen, díganme dónde, cuál es la respuesta. Identifica la alternativa donde se emplea correctamente las comas. Alexia me dice 2D y también hay otra Alexia Nicole 2A. Ta 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 tan, ta 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 tan. O sea que las dos Alexias no se ponen de acuerdo. Sus apuestas, por favor. Por Alexia 1, Alexia 2. Alexia Barbieri o Alexia Nicole. Es fácil, ¿ah? Entre la A y la D está. ¿Y por qué no la B ni la C? García Márquez, conocido por sus amigos como el Gabo, coma, faltó la coma explicativa. Creó obras clásicas. Por Alicia Rodríguez ha puesto una gaseosa. Oh. Ya, cuidado, vas a comprar con 3 litros de gaseosa para las chicas, ¿eh? Ya.
Ha puesto una gaseosa. Tampoco valgo. Uy, no. Es su voluntad primero. Es su voluntad. Vamos a ver, ¿ya? Después de Gabo va una coma, porque sería comas aclarativas. Gabriel García Márquez creó obras clásicas. La C. Una de las consecuencias positivas del calentamiento global era, esta coma no va, se llama coma criminal. Coma criminal. ¿Ya? Coma asesina. Entonces me queda la A y la D. La D dice, para celebrar el cumpleaños de Carlos, coma. Esta coma es correcta porque para es una preposición, se llama coma hiperbática. Miguel trajo los vinos, punto y coma. María trajo los bocaditos. Trajo, esta coma se llama coma elíptica, reemplaza al verbo trajo. Carmen trajo las gaseosas. Carmen trajo las gaseosas, coma elíptica. José el pollo. Ah, no es el José el pollo. José el pollo no es apodo de José, no es el pollo gordo, no, 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 para nada. José trajo el pollo. José coma, José coma, faltó la coma elíptica, coma elíptica, falta la coma elíptica. José trajo el pollo. La A, Quino, este autor que falleció hace poquito, creó a Mafalda, coma, la niña más contestataria del humor gráfico latinoamericano. Esta se llama coma explicativa. Claro, como va al final ya no se grafica otra coma. Generalmente son dos comas explicativas. Quino creó a Mafalda, coma, la niña más contestataria del humor gráfico latinoamericano, coma, y símbolo de la lucha, símbolo de rebeldía, por ejemplo, podría ser así. Habrían dos comas. Pero es correcta la A. El respuesta es la A. Por lo tanto, por favor, Daniel, debes una gaseosa de 3 litros para las chicas, ¿ya? 3. Oración 3. La titular del MINSA, Pilar Macetti, explicó que queda pendiente que el gobierno anuncie la nueva cuarentena por Navidad y Año Nuevo, ya que la segunda ola está azotando el continente europeo. La 3, la D, dice. ¿Seguro? Esta es la fija, ¿ya? La 3, así se plantean las preguntas en Se Pregunteles y en la Unteles. Compara estas preguntas con las de San Marcos. San Marcos es súper sencillo. Nivel, esto es guerra, nivel combate. En cambio, Unteles es nivel NASA, jóvenes. Así viene en Unteles. Porque yo las formulo. Vamos. Minsa, ¿está escrita correctamente porque es sigla? ¿Verdadero o falso? Falso. Pilar Macetti, ¿debe ir encerrada entre comas? A ver, la titular del Minsa, Pilar Macetti, explicó. Saco lo que está entre comas. La titular de Minsa explicó. Muy bien, verdadero. La palabra gobierno, ¿se debe escribir con mayúscula inicial? A ver, ¿dónde está gobierno? Explicó que queda pendiente que el gobierno anuncie. Muy bien, gobierno. Es la institución. Mayúscula. Perdón. Sí, mayúscula. Inicial. Las palabras Navidad y Año Nuevo se deben escribir con mayúscula inicial. Correcto. La D. Muy bien. La D. 4. La coma alternativa donde la coma se aprecia de
A ver, perdón, reconoce alternativas donde se aprecia el uso correcto de las comas vocativa e hipervática respectivamente. Cuando dice respectivamente, se debe respetar el orden. Primero vocativa, luego hipervática. Respuesta, jóvenes. 4D. 4D, a ver. Hijo, escucha. Hijo, vocativo. Hijo es vocativo. Hijo, escucha. Desde hace mucho tiempo, coma. Esta coma es hipervática porque aquí está desde. Preposición. Desde hace mucho tiempo, está demostrado que la lectura incrementa los conocimientos y propicia la creatividad. Correcto, 4 la D. Coma, vocativa e hipervática. Pregunta 5. Oración donde utilizan inadecuadamente, ¿qué? A ver, hay un error, creo. Oración donde utilizan inadecuadamente, ¿qué? Los signos. Se me escapó los signos. A ver. Sócrates, famoso filósofo griego, dijo, solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. ¿Está bien? Existen 3 clases de verboides. 2 puntos, infinitivo, ¿está bien? Antes de una enumeración, 2 puntos. Estos son considerados verbos porque no se conjugan. Salimos a la calle con mascarilla, protector facial y mantenemos la distancia solicitada. Cumplimos con todos los protocolos de ley. Muy bien. A ver, inadecuadamente los signos, ¿dónde? Me dice la 5, la D. A ver. Todos los días Profesor, creo que serán debemos... dos. 2 puntos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se usa inadecuadamente los 2 puntos? Muy bien, gracias. Todos los días debemos estudiar y repasar lo aprendido, porque de lo contrario no podemos lograr el puntaje necesario. La respuesta es esta. 2 puntos, inadecuadamente. Esto de aquí no va, 2 puntos. Todos los días debemos estudiar y repasar lo aprendido, porque de lo contrario no lograremos el puntaje necesario. Ese 2 puntos antes de por qué, antes de la conjunción no va. Más bien debe graficarse una coma. Allá, antes de por qué, es opcional. Puedes graficar una coma o también omitir la coma. Sí. Pero no va a 2 puntos. Imposible que vaya a 2 puntos. ¿Sí? 6. Uso correcto de las mayúsculas. El Estado realizará el esfuerzo suficiente para comprar las vacunas en el próximo trimestre. Pobre Perú. A ver, 6A. Uso de las mayúsculas. El estudiante de la Cruz manifestó que los docentes manejan una buena didáctica de enseñanza. La avenida 1 de Mayo está bloqueada por los ambulantes. ¿Dónde encuentro los medicamentos? Ya busqué todos los establecimientos. El ministro de Educación aseguró que el programa Aprende en Casa será fortalecida. 6A. A ver, me dice incorrecto, chiquitos. Incorrecto. ¿Dónde hay error? En la A está en mayúscula. En la B de la Cruz, ojo jóvenes, cuando yo digo Mateus de la Cruz, la preposición se escribe con minúscula. ¿Ya? Cuando la preposición forma parte del apellido, pues, minúscula. Pero cuando se invierte el orden, por ejemplo, de la Cruz Mateus, de la Cruz, preposición con mayúscula. Claro, la respuesta es la E. La respuesta es la E. ¿Por qué, profesor? Porque el ministro es un cargo público y el cargo público se escribe con minúscula, hemos dicho. En la D, ¿dónde encuentro los medicamentos? Dígame. Yo leí que en el tema de Estado no se escribe con mayúscula, se escribe con mayúscula cuando se refiere más de un conjunto, por así decirlo, de estados, pero cuando es un estado unitario, se escribe con... Ah, ya. Claro, aquí la palabra Estado es la institución.
Por ejemplo, si digo el estado de la materia, el estado el estado de salud, ahí estado de salud, se escribe con minúscula. Aquí se escribe con mayúscula porque es institución. Y en la E, ministro es un cargo público que se debe escribir con minúscula. No confunda con Ministerio de Educación. Ministerio de Educación mayúscula. Ministerio con mayúscula. Pero ministro no. Cargo público no. Aquí, ¿dónde encuentro los medicamentos? Cierra con signo de interrogación. Cuando cierra el signo de interrogación y aquí luego empieza, ya busqué todos los medicamentos. Este ya, mayúscula. ¿Ya? Cuando el signo de interrogación, admiración, cierra un enunciado, lo que viene a continuación es con mayúscula. 1 de mayo, aquí es nombre propio, mayúscula. Avenida, también, nombre, perdón, abreviatura con minúscula. Solo la abreviatura del tratamiento se escribe con mayúscula. En este año que finaliza, coma hiperbática. Aprendí que la vida es lo más importante, estimados estudiantes. Estimados estudiantes es vocativo, por lo tanto va entre comas. Debemos cuidarnos todos. Ah, pero aquí termina la oración. Punto. Debemos cuidarnos, mayúscula, todos, pero, antes de pero va una coma. Hay quienes omiten los protocolos necesarios. Cierra comillas, punto. Respuesta, coma, punto. 7D me dice. No, no es D. No es D. De repente no hay respuesta. Coma, punto. No hay respuesta, creo. Coma, punto. Luego, coma y punto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, me falta un signo, pues. ¿Y por qué no sería la A, profesor? Coma, punto y coma. Coma, punto y coma. Es que aquí termina la oración. Ya, vamos a graficar punto y coma, ¿ya? Vamos a graficar la punto y coma. Debemos cuidarnos. Pero aquí está coma después de pero, antes de pero, está coma necesariamente va, pues. Y luego punto. Total son 5 signos. 1, 2, 3, 4, 5. Y veo en las alternativas solamente 4 signos. Mi secretaria se equivocó. Mi secretaria se equivocó. Ha omitido un signo. Así debe ser. ¿Ya, jóvenes? Aquí termina la oración y va punto. Mayúscula. 8. Según la NASA, nuestra Vía Láctea. ¿Cuántas mayúsculas? Me pide cuántas mayúsculas. Vía Láctea, los dos con mayúscula. Júpiter mayúscula. Saturno mayúscula. Se alinean con la Tierra. El nombre del planeta mayúscula. Aproximadamente cada 20 años, lo que permite verlos en el cielo no, más cerca entre sí. Punto y seguido, mayúscula. Ambos planetas, planeta con minúscula, aparecen prácticamente pegados el 21 de diciembre de 2020. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué fecha histórica! Lo que no se ha visto en el cielo nocturno desde 794 años. ¡Oh! Y volverá hasta el 2080. Ustedes lo van a ver seguro. ¿Cuántas mayúsculas? 2, 4, 8. 8 mayúsculas. A ver, Vía Láctea, sí, Vía Láctea. 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 mayúsculas. ¿Algo me escapa? No creo. No creo. 9. Uso inadecuado de 2 puntos.
Los países que detectaron la nueva variante del coronavirus son Inglaterra, Gales y Suecia. Después hemos dicho que no va después de un verbo. 3 son los problemas de Lima. La inseguridad, el tráfico y el comercio informal. ¿Está bien? Antes de un resumen. El presidente manifestó, no bajemos la guardia ante la pandemia. Cita textual, dos puntos, bien. La A, pues, la A, claro. La A, la respuesta incorrecta. Este ciclo sí conseguiré mi sueño. Me esforzaré todos los días. Prepara la lonchera, cambia a la niña, la lleva a su colegio. Un ejemplo de padre. ¿Está bien? 10. La Defensoría del Pueblo rechazó a los actos de violencia. ¿Qué me pide? Error en empleo de mayúsculas. Allá. ¿Cuántos errores? Defensoría del Pueblo. Nombre de institución. Pueblo. Rechazó los actos de violencia registrados hoy en la Panamericana Norte. ¿Cómo se llama la vía? Panamericana Norte. La palabra Panamericana forma parte del nombre. Norte también. Y Sur. Panamericana Sur. Donde los trabajadores agrarios de las regiones Ica, La Libertad, mira, pero la región, departamentos, no es Libertad, sino La Libertad, mayúscula. Bloquearon las citadas vías, lo que afecta los derechos de miles de peruanos. ¿Cuántos errores? 1, 2, 4, 5, 6. 6 mayúsculas. Se han errado. ¿Queda bien? ¿Hay alguna observación? 11. No saldrás a una fiesta por fin de año, aunque insistas, Alexis. ¿Qué tipo de comas se han omitido? No saldrás a una fiesta por fin de año, coma. Aunque insistas, coma, Alexis, porque Alexis es vocativo. La primera coma se llama coma conjuntiva, coma adversativa, como nexo gramatical, y la coma vocativa. La siguiente es coma vocativa. Ah, profesor. A ver, pero he puesto solamente 2 comas. Aquí hay 3 respuestas. No saldrás a una fiesta por fin de año. Aunque insistas, Alexis. Solamente hay dos signos. Como conjuntiva, como vocativa. Entonces, para que la respuesta sea la B, falta aquí. Aunque insistas, Alexis, coma, no te doy permiso. No te doy permiso. Ahí sí, contesta la respuesta la B. ¿Ya? Vocativa, vocativa. Así debió ser. Creo que faltó algo. Y esa coma que está después de Alexis es la coma vocativa, pues. Por eso, esta coma antes de la conjunción aunque se llama conjuntiva. Esta coma antes de Alexis se llama vocativa. Coma después de Alexis también se llama vocativa. Ya no sé cuál marcar, profesor. Está bien, marca la B. Marca la B. He modificado la oración. Alexis, como va en medio de la oración, va entre comas. Se llaman como vocativas. 12. ¿Qué signo de puntuación completa el sentido del texto? En declaraciones para RPP Noticias, el parlamentario señaló que las presentaciones de la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, y la canciller Elizabeth Astete no pudieron aclarar respecto al acuerdo con diversas farmacéuticas para ellas, entre ellas Pfizer, para la entrega de vacunas contra el COVID-19. COVID, todo mayúscula o también minúscula, porque es un acrónimo, pues, coronavirus, COVID-19. Signo de puntuación. En declaraciones para RPP, coma, en la coma hiperbática, el parlamentario, este es el sujeto,
Antes del sujeto va una coma, la oración inicia con circunstancial, antes de con la preposición. Señaló que que las presentaciones de la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, va entre comas, ¿no es cierto? Y la canciller Elizabeth Astete no pudieron aclarar el respecto acuerdo con diversas farmacéuticas, entre ellas Pfizer, entre comas, A ver, hasta ahí para la entrega de las vacunas contra el COVID-19. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay 5? La A, muy bien, la A. ¿Sí? En declaraciones para RPP, el parlamentario señaló que las presentaciones de la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, saco lo que está entre comas, Violeta Bermúdez, jefa del gabinete ministerial, y la canciller Elizabeth, entonces si ya no desaparecen 2 comas, Elizabeth Astete no pudieron aclarar respecto al acuerdo con las diversas farmacéuticas, entre ellas Pfizer. Para la vacuna. Ahora, profesor, tengo una duda. ¿Podría ser también así, mira? Entre ellas, Pfizer, para la, aquí sí, aquí está, entre comas indica aclaración, son comas aclarativas. Diversas farmacéuticas, entre ellas, Pfizer, para la entrega de las vacunas contra el COVID-19. Así es la forma correcta. Bien, jóvenes, ustedes practican los demás, ¿ya? Practican los demás. Creo que hay 2 preguntas de San Marcos. Sí, pregunta 6, San Marcos 2009. Pregunta 7, San Marcos 2012. 8, San Marcos 2008. Sí. Es que, jóvenes, la ortografía en todo examen es infaltable. Tildación, signo de puntuación, uso de mayúsculas, en todo examen de admisión, donde vayas. ¿Ya? Por eso yo adivino todas las preguntas de San Marcos. Todas las preguntas de San Marcos. Yo sé qué preguntas van a venir. Y yo sé que la respuesta va a ser la B, coma hiperbática. ¿Estás seguro? Todos los años la respuesta es coma hiperbática. Excepto año 2017, creo. Coma como nexo gramatical, coma conjuntiva, coma adversativa. Nada más. Todos los años coma hiperbática. Bien, jóvenes, gracias. Ha sido nuestra sesión de hoy. Vayan a tomar desayuno. Yo todavía no he tomado el desayuno. Tenemos... Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. Profesor, en la pregunta 12 dice, en la canciller Elizabeth Astete, ¿no podría ir una coma después de Astete? Y en Violeta Bermúdez ya no podría ir la coma. Ya. Porque Mira, está una antes del I. Ya. Es que no, pues. Es que esta coma se llama coma aclarativa, coma explicativa. Yo saco lo que está entre comas, la oración sigue teniendo el mismo sentido, pero desaparece la coma y la I se respeta. La jefa del gabinete ministerial y la canciller, está bien. Las comas explicativas, si sacas de la oración no cambia de sentido. Por ejemplo, ese médico, coma, el que tiene la chaqueta verde operó a mi hijo. Lo que yo saco, lo que está entre comas, ese médico operó a mi hijo. La oración no cambia de sentido. Va entre comas, se llama comas explicativas. La canciller Elizabeth Astete, coma, esta coma se llama coma criminal. El sujeto es el canciller Elizabeth Astete, no pudieron, ahí está el verbo. El sujeto y predicado no va a pausa, se llama coma criminal, coma asesina. ¿Ya? Sí, profesor, gracias. Profesor, ya, de nada. Profesor, una consulta. ¿No puede ir una coma después de canciller?
¿Por qué ha puesto coma? Gabinete ministerial, coma, Violeta Bermúdez, coma. Entonces, la canciller, coma, es que es como dijera, el profesor Ramos. El profesor Ramos dicta comunicación, enseña comunicación. Pues yo no puedo poner el profesor, coma, Ramos. No puedo poner, por ejemplo, el río, coma, Rímac. El río, coma, Rímac. No, pues. El río Rímac. Así es. El canciller o la canciller Elizabeth Astete. El profesor Ramos. No es coma, ¿ya? Bien. Profesor, ¿dará las clases, las claves de evaluación? ¿De cuál? ¿De hoy o de la semana CAT 4? Díganme. De hoy. De hoy no, Alexia. De hoy no. De hoy se publica viernes o sábado, fin de semana. Ahora, si la persona que trabaja en la administración no publica las claves, ustedes me dicen para yo dictarles las claves de la semana anterior. O sea, no tendría sentido que ahorita te dicto que en la primera pregunta de ejercicio de evaluación, la respuesta es la C. ¿Para qué? Si tú ya te dicté, ¿para qué? No tiene sentido. Primero quiero que desarrolles. Primero quiero que analices. Primero quiero que sufras desarrollando. Una vez que has desarrollado, me dice, profesor, en la pregunta 4 yo marqué la D. ¿Es correcta mi respuesta? Ahora sí te puedo dictar. Entonces, yo puedo dictar las claves de la semana 4. Así hemos quedado. Profesor, Dígame, una pregunta, ¿me podría explicar las 12 de evaluación de la semana 4, por favor? 12 de la semana 4. Sí. Ya. Voy a ver dónde estoy aquí. El 12 de la semana 4. Eso sí, les puedo contestar. Semana 4. 7 simulacros del ciclo pasado. Semana 4. Del ciclo pasado. Por Dios. Estoy confundiendo. Ciclo 2021. Semana 2, semana 3. Oh, no lo tengo. Semana 4. ¿Dónde está? ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. ¿Me esperan, por favor? Voy a buscarlo. Material de la semana 4. Semana 1, 2, 4, pero este es 4 del siglo pasado. Sí, del siglo pasado. ¿Dónde lo guardé? A ver. Que no lo descargué. Que semana 4, semana 4, semana 4. No está. Ya lo voy a descargar, ¿ya? Lo voy a descargar.
Vamos a pausar la grabación. Pausamos la grabación. Hemos terminado la sesión. Ya.